¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Y hoy vamos a charlar un poco de política, de fútbol, de la vida. Lo presentamos en sociedad. Ingeniero Alberto Joaquín. Estuvo al frente de la Empresa Provincial de la Energía durante la gestión de José María Bernet. Fue ministro de Obras Públicas de Víctor Reviglio y ministro de Asuntos Hídricos durante el gobierno de Jorge Obey. Además, fue concejal de la ciudad de Rosario de 2001 a 2004. Ingenieri, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, tengo tantas preguntas para hacerle, porque, a ver, este espacio tratamos de conocer la otra cara del político, del dirigente, pero tengo preguntas concretas para hablar sobre la actualidad del fútbol, de la política, pero quiero conocer un poquito su historia. ¿Dónde naciste? En el sur de la provincia de Buenos Aires, muy lejos de acá. Vine a estudiar a los 16 años. Ingresé a la Facultad de Ingeniería a los 16 años. Me fui a los 22. Y bueno, a partir de ahí... A ver, más despacito, porque ¿naciste en qué lugar de Buenos Aires? En un pueblo llamado Salliqueló. ¿Cómo? ¿Salliqueló? Sí. ¿Dónde queda eso? Y referenciate en Trenquelauquen, Pehuajó, Carué, ahí cerquita de todo eso. ¿Qué padres, qué actividad tenían tus padres? Mi padre era obrero metalúrgico. Ajá. ¿Y tu madre, ama de casa? Ama de casa. Sí. ¿Y hermanos, familia, cómo era tu familia? Mi hermana, que vive acá también en Rosario. ¿La trajiste? Sí, sí. Mis padres fallecieron hace muy poco, 95 años uno y 94 el otro. Así que tenés perspectiva de vivir mucho tiempo. Eso, Hay Joaquín para rato. Eso dice mi médico. Hay Joaquín para rato. ¿Y eso, hiciste la primaria y la secundaria allá y después te Sí. viniste a la terciaria a la universidad acá? Allá había un colegio nacional prácticamente recién inaugurado, con profesores del pueblo. Y bueno, estaba decidido a estudiar ingeniería. Cuando terminé el secundario, trabajé mucho tiempo en el taller de mi padre, hasta que vine acá. Y me vine a meter a la única facultad donde había curso de ingreso, al cual aprobé milagrosamente, porque el nivel mío, al lado del nivel de los chicos del Politécnico, te imaginas, bueno. Y lo logré aprobar y bueno, me recibí. ¿Y por qué Rosario y no Buenos Aires? Porque La Plata, había un médico nacido en mi pueblo origen, en Salliqueló, que también había venido acá y se había recibido y era conocido de mi padre. Y la maravilla me de lo puso Rosario. como tutor. Ah, a ese fue. Y bueno, ¿terminaste la universidad y te quedaste acá? ¿Volviste? ¿Qué hiciste? No, terminé, no, ya me quedé acá. Empecé a trabajar en una empresa que ya no existe, de montajes industriales. Luego de ahí me fui a una que trabajaba básicamente en redes eléctricas. Y ahí estaba cuando don Enrique Osela Muñoz, al cual vos seguramente no has conocido, era el conductor y el que lo formó a Luis Rubeo padre. Me llamó un día por teléfono para que me sumara al equipo de Silvestre Begni. Yo soy ingeniero electricista, y me dieron la Dirección Provincial de Energía. Yo no quería ir además, ¿no? Porque además ganaba más en la actividad privada que en lo que iba a ganar en la dirección, que no era esta EPE. Claro, era otra. Tenía motores en los pueblitos, bueno, sí, no, estaba, una cosa. Sí, terrible. Y tuve el gusto de trabajar con don Carlos Silvestre Begni y aprender de él bastante también, ¿no? Con una personalidad especial. No, ya no. Ya No no vienen existe- más no así. existe más estos dirigentes. Con la pipa. No, pero aparte un hombre que le gustaba caminar por Santa Fe como sin ningún tipo de custodia ni nada, de usar su fuero o su envergadura como funcionario. No. Era un tipo, uno más del montón, que se mezclaba con la gente y la gente podía hasta preguntarle algo y tenía algunas anécdotas increíbles en Santa Fe. A mí me nombró sin conocerme. Entonces el día que me conoció, dije, pero usted es muy joven. Bueno, ya me había nombrado, así que después hicimos una relación muy importante con él, hay muchas cosas que no puedo contar, ¿no? Pero era un tipazo. Ahora, cuando estaba en la universidad, ¿existía como ahora, digamos,
la actividad de los estudiantes, centros de estudiantes que hablaban de política, o era una etapa que no se hacía política dentro de la universidad? No. Yo venía ya de un hogar peronista, pero en la universidad no había un peronista ni casualidad. El único que había era un viejo amigo, Dunda. Ajá. Era el único que había me acuerdo era del MRP, Movimiento Revolucionario Peronista, que tenía una terminal en Villalón, persona que quizás vos no conociste. No, Villalón, ¿cómo no? Ah, sí, bueno. Lo conozco, Villalón está Bueno, en Brasil. El pájaro Villalón. El pájaro Villalón, Bueno. el personaje también. No, para hablar una hora de él. Y nosotros formamos una agrupación que no nos identificábamos como peronistas, la mayoría no eran peronistas además, pero todos ligados al tema nacional, a la corriente nacional. Y de ahí fundamos una agrupación que después se transformó en una agrupación estudiantil, el Frente Estudiantil Nacional, el FEM, El FEM. que era de todo el país, ¿no? Ajá. Fue muy importante. Así que, entonces ya en la universidad te metiste de lleno en la política, así que pudiste, por lo menos a través del centro de No, pero estudio. totalmente. Yo, por ejemplo, lo conocí a John William Cook. Que yo iba a hablar ahora de la gente, John William Sí, Cook. claro. El gordo Cook, un personaje. El personaje, ¿no? Personaje hasta que se fue a Cuba. Después él cambió bastante, ¿no? Y increíblemente he tomado café con Santucho, el jefe del ERP, Ya. cuando no era jefe del ERP, obviamente, ¿no? Y conozco a muchísimos gente que hoy lamentablemente está perdida, muchos muertos, desaparecidos, que formaban parte del ERP o de las formaciones especiales. Y bueno, se perdieron, ¿no? Y puedo contar cada anécdota de eso. Contame una más, porque no tengo mucho tiempo, pero contame una. Porque a ver, te digo la verdad, escuchándote, qué apasionante sería que escribas un libro de toda esta experiencia, porque hay que plasmarla. Mirá el personaje que tuviste la oportunidad de convivir y ser parte de una historia de todos estos personajes, como bueno, el gobernador, que la personalidad tan fuerte que hoy Silvestre Begni, creo que uno de los políticos que más identifica una Santa Fe en serio, coproductiva, honesta, de una gestión realmente para sacar el sombrero, ¿no? Mi amigo Jorge Obey lo nombraba mucho. Fue el que se encargó de distinguirlo y de hacerle homenaje cada vez que podía, con su fecha, su muerto, su nacimiento, y de tratar de tenerlo presente en cada uno de los discursos, porque sí. destacaba mucho el trabajo que ha hecho. Y ahí lo conocí yo a Rosúa, era ministro de gobierno, claro, de Silvestre Begni, después gracias a eso tuvo unos cuantos años preso, ¿no? Sí. Roberto, un gran personaje, un amigo querido también, ¿no? Y de esa época yo puedo contar cada una de esa época. Te voy a contar una de Silvestre Begni. A ver. Un día yo le hablé del tema policial, que era una preocupación en esa época, yo era bastante ingenuo además, ¿no? Creo que él andaba con la idea de hacer ya la escuela de policía o alguna cosa de ese tipo. Pero yo le dije algo así como que la policía no era tan mala, ¿no? Y Silvestre tenía acá una llave del escritorio que tenía. Yo sacó con la llave, hacía así, y abrió un cajón. Sacó y me tiró un montón de fotos delante. Las fotos eran de una fiesta, de mujeres, algunos con gorro, globo. Y yo le digo, ¿y esto qué es? Dice, esta es la plana mayor de la policía en una fiesta de los quineleros de Rosario. Usted sigue con su idea, me dice, de que la policía puede funcionar bien. Bueno, como esas. Bueno, fíjate vos dónde llegamos, lo que estás diciendo. El delito más grande era estar con los quineleros por ahí con los prostíbulos. Sí, por supuesto. Hoy la foto es con los narcos, con lo pesado de lo pesado. ¿Cómo cambió todo eso? Porque fíjate vos, antes el negocito por ahí de la policía era la quinela clandestina o las chicas que trabajaban, los burdeles. Fíjate de qué nivel estamos hablando, cómo cambió la historia. Este desastre que hay en Rosario, por un gravísimo error de gobierno de 8 años, no de 4, de 8 años de gobierno socialista, está originado en los primeros tramos del gobierno, cuando se perdió el control de la conducción de la policía. Ahora, pero ¿por qué no se dice con nombre y apellido que hay un responsable que fue Hermes Wiener, que inauguró esto de dejar
que la policía haga lo que quiera. Sí. Y bueno, hagan lo que quieran, pero también son responsables, porque vos por acción o por omisión sos responsable de todo. Yo creo que sabiendo lo que estaba pasando, ellos no accionaron o porque eran parte de toda esta historia. Pero ¿sabés, Carlos? El problema es que el ministro anterior, Rosúa, conocía no solo a los comisarios, sino a los sargentos, a los cabos. Rosúa conocía a toda la policía. Pero aparte es otra Cuando cosa. entra Wiener, pone un catedrático, una excelente persona como catedrático, pero que no conocía lo que es la organización de la policía. Organización entre comillas, para no, Sí, para no darle... no darle otras connotaciones. Y la policía se sintió sin control. Y de ahí lo que era una incipiente corrupción de relaciones barriales entre alguna gente de las comisarías y los primeros dealers de la ciudad de Rosario, de ahí en 8 años, en menos, en 6 años, terminaron con el jefe de policía preso. Bueno, pero vos fíjate qué diferencia, porque hablamos de Rosúa. Rosúa cuando estaba con ministro de gobierno, me lo decían algunos jefes que yo hablaba. Yo también hace rato estoy en la política, digamos, cubriendo la política, y he hablado con muchos funcionarios de la policía. Y Rosúa era de aparecerte en la comisaría a las 4 de la mañana y a ver quién estaba ahí, o buscaba al jefe y salía a recorrer las comisarías con el jefe de la regional. Y el tipo tenía presencia y controlaba. Había un Estado presente controlando a los policías. Eso desapareció. Acá es un viva la pepa. Es más, vos te vas hoy a una comisaría y no hay nadie, vos están durmiendo. Es decir, se ha perdido ese manejo donde había una conducción política. Hoy no hay una conducción política. O sí la hay, que es dejar hacer y esperar a un vuelto. No sé cómo es el tema. Yo creo que es por desconocimiento total. Además, ¿a quién nombró Bey de jefe de policía? Nadie se acuerda. Nombró a la jefa de asuntos internos de la policía. Me acuerdo, sí. Lo cual es toda una definición. Porque era una persona intachable. ¿No? Y que controlaba a los policías. Era la que venía controlando y conocía vida. Lamentablemente el socialismo se equivocó. Y lo que estamos viviendo los ciudadanos, esto yo no lo digo desde la política ni de ninguna adscripción política. Lo que estamos viviendo acá en Rosario es muy triste, muy peligroso para la vida de la gente, de las familias. Nos ha cambiado los hábitos para vivir y esto no se va a arreglar además en muchísimos años. Ahora, vos sabés que es como que esto es una especie cuando viste que uno tiene un escape o tiene eso de que deja prendido una hornalla y el anhídrido carbónico te termina adormeciendo y te morís después por inhalación del anhídrido carbónico, pero no te diste cuenta que te moriste. Y yo lo que veo que en Rosario, la sociedad es como que se está adormeciendo, no reacciona y sigue todo como que, y vamos hacia un caos, porque tampoco uno ve un panorama que aquí en los próximos años va a cambiar, como decís vos. Esto va a faltar muchos años de decisión política, de declarar la guerra a los narcos, de declarar la guerra a la inseguridad, y que uno no está viendo que los futuros actores, que por lo menos uno empieza a escuchar qué van a hacer, estén capacitados para lograrlo. Es un tema muy serio, yo no le veo solución a corto plazo. Además, personalmente creo que hay que legalizar el tema de la venta de drogas. Yo creo que Estados Unidos, quien conduce internacionalmente la lucha contra la droga, ya la perdió la guerra y saben que la perdieron. Esto lo dice el propio Bernie, ¿no es cierto? Y creo que el poder del narcotráfico, el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es imparable. Y va a comprar, así como compró la policía o un sector de la policía, algunos policías, van a aparecer jueces y después, cosa que yo no veo ahora, desgraciadamente va a terminar en la política. No lo veo... Yo en esa parte yo por ahí no se ve, evidentemente, hasta que algún día alguien trabaje y se decida a investigar seriamente. Yo creo si que, lo veo no lo puedo decir. Bueno, exactamente. Esa es la otra historia. Pero yo creo que sí que la política está lamentablemente atravesada por la corrupción de estos grupos que manejan mucho dinero y que también hay que hacer una mea culpa de que también debe haber muchos colegas también que también saben o son parte de un complot de encubrimiento
de profesionales que se encargan de lavar el dinero. Me parece que acá también, para poder terminar esta historia, hay que atacar el tema del lavado del dinero. Hay que atacar la ruta del dinero para poder darle fin, porque si el negocio sigue funcionando, va a haber dinero para corromper. Entonces, tenés que atacar lo que más les duele a ellos, que es el dinero. Y tiene que haber un Estado decidido a quedarse con las propiedades, a combatir y ¿sabe qué? También perseguir a los profesionales que están haciendo el trabajo sucio. No, pero es muy difícil eso. Yo lo primero que haría es legalizar la venta de marihuana, como se hizo en Uruguay. Haría exactamente lo mismo y le quitaría ya una pequeña parte del mercado. Y luego vería qué pasa con eso. Los países se van a tener que orientar hacia eso, porque como bien dice Bernie, está perdida. El poder del narcotráfico es tan grande que, como decía Escobar, ¿no es cierto? Escobar lo definía bien, ¿no? Decía, no hay relación de fuerza, porque la capacidad nuestra de producir, generar, vender, etc. Sí, pero en Colombia se logró cambiar de un país totalmente narco a un país más vivible ahora. Sí. A ver, Colombia, uno que lo conoció en las dos etapas, yo hace poco estuve y la verdad es otra Colombia. Ahora está en México. Por eso digo, pero a ver, Se fueron a México. Porque decidieron expulsarlo de ahí. Fueron a México y algunos vinieron para acá. Hay varios. Y que viven en lugares... Y si no es México, será en otro lugar. La capacidad que tienen ellos de corrupción es infinita. Yo no lo quiero tener acá, no lo quiero tener en mi provincia. Por eso la decisión política de ponerle, un perímetro a la provincia para que no estén acá, es una decisión política. Pero hay que dividir en dos. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es lo que ocurre en Rosario, que es lo que origina el desastre de la ciudad, que es el delivery. Acá en Rosario se ha dado una cosa que es única en el mundo. ¿Usted conoce un lugar, Nueva York, en Europa, donde haya lugares fijos donde se vende droga? La droga en el mundo se reparte porque usted conoce un teléfono de alguien con un delivery, se lo llevan a la casa o se encuentra en una esquina. Acá se llegó a tener lugares fijos, los famosos búnkers. Sí, la gente sabía, la policía sabía, todo el mundo sabía. Lo que corrompió acá todo fue los vendedores y las bandas que se instalaron en Rosario, que no son bandas de narcotraficantes, son bandas de distribuidores de droga, es otra cosa. Esos que tienen muchísimo menor poder económico que los narcotraficantes, nos produjeron este desastre. Así que calcula, Carlos, lo que pasaría si se instalaran además narcotraficantes. Acá se han instalado, pero ahí en Nordelta, vinieron, pero este no es un país de fabricación, no, eso lo dijo bien Bernie. Te voy a cambiar de tema, Sí. porque vos fuiste ministro de Obey y tuviste la responsabilidad del tema de los acueductos. Sí. Ese tema que a mí siempre me quedó una bala adentro porque tuviste todo el proyecto listo para que funcionara y con el financiamiento de un banco brasilero. ¿Por qué se tumbó ese proyecto? Mira, Es decir, no era un acueducto solo, eran 3 acueductos que ellos convirtieron en 12. Mira, me remito directamente a la reunión con los senadores cuando tuvieron que ir a explicar por qué se suspendió la licitación y no lo supieron explicar. Yo creo que ha habido una decisión de gorila, te diría, de cambiar todo para que parezca otra cosa y no lo supieron hacer. No tenían ni equipos técnicos ni relaciones internacionales. Vos pensás que yo por los acueductos estuve en el Banco Nacional de Desarrollo en Brasil, estuve reunido con la CESJP acá en Buenos Aires, e inclusive fui a China, invitado por con una delegación del Gobierno Nacional que presidía una persona desconocida en esa época, se llamaba Moreno. Y estuve en China, estuve en la Comisión de Regulación del Río de la Perla, en Guangzhou, la vieja Cantón. Estaban interesadísimos los chinos. He escrito ahora un paper para Perotti sobre todo ese tema. Y bueno, nada se pudo realizar porque cuando nosotros estábamos por licitar, Wiener pidió que no se licite. Bueno, Obey yo creo que correctamente, porque lo hablamos, dice, ¿qué van a pensar de nosotros si licitamos? Aunque no adjudiquemos, ¿no? Entonces le dejamos todo a ellos.
hicieron un desastre. En 8 años han invertido porcentaje del 14% de lo que nosotros teníamos para llamar en ese momento de una sola vez. ¿Se entiende? Sobre el 100% que nosotros teníamos asegurada financiación, porque no era cuento. Por ejemplo, el presidente, el ministro de Industria de Brasil, dijo en el diario La Nación que las empresas brasileras que venían a combatir tenían financiación del BNDES a tasa LIBOR más el 1 o el 2%, que después la tasa LIBOR se cayó totalmente, porque en esa época no sé si estaba en el 6 o el 7%, con lo cual hubieran salido los baratísimos. ¿Esto fue una inversión de cuánto? ¿Era 200 millones de dólares? ¿Era más o menos? No, todos los acueductos valían 1.100 millones de dólares. 1.100 millones. Y estaba el financiamiento asegurado, Sí, 100%. sí. Y terminamos tumbando todo eso para que ahora tengamos el financiamiento de los árabes de un solo tramo, el norte. No, y se hizo con plata del presupuesto. Se hizo acá la planta de purificación de agua en Granado Baigorria, que para mí está mal situada ahí, pero bueno, ya está hecha. Y de ahí se va a alimentar la zona norte de Rosario. Pero a ver, usted como ingeniero, a ver, ¿no es contra natura lo que están haciendo el desvío Arijón, ahí que sube el canal, digamos, el agua se bombea para arriba cuando lo lógico es hacer un canal o acueducto que vayan desde el norte, que bajen por el mismo declive que tiene el territorio? No, pero la toma es en el río Paraná, por supuesto, en el Coronda, entonces de ahí hacia arriba va creciendo. No, es así, hay que bombear contra, pero es muy poco, porque viene subiendo muy poco. Mirá, ahora acaba de licitar la presidenta un acueducto que vale lo mismo que el nuestro, en Santa Cruz, y muy complejo desde el punto de vista técnico. Me acordé por esto porque está arriba el lago, hay que bombear, subir, bajar, bueno. Acá se perdió todo, se perdió todo, las fuentes de financiación y años, un error gravísimo. Después los funcionarios se fueron, se perdieron años, y la mitad de la provincia, porque vos tenés que cortar la provincia en dos. La mitad del lado derecho más o menos se alimenta por tener el Paraná al lado. Pero el resto tiene arsénico, flúor, lo que vos quieras. Hay que ocultar agua del Paraná y llevarlo a otro lado. Ahí. No hay otra solución. Por supuesto. Pero a ver, yo decía, el norte, el acueducto de Reconquista arriba, yendo para el lado del 9 de julio, ¿no es mejor bombear ahí y que después decanten los acueductos hacia abajo para cuando... Ese acueducto no estaba en el plan nuestro. ¿No estaba? No era prioridad para nosotros ese acueducto. Porque yo estuve ahí en Reconquista. Inclusive ignoro al día de hoy, pero en realidad ellos lo que hicieron, además, fue alimentar de Reconquista a Avellaneda, ¿no? Lo primero que hicieron. No sé qué lo originó, ese es el que tiene el crédito externo. Y acá creo que se hizo con plata de la administración, tardaron 6 años en hacer una obra de 1 año. Te dejo de lado la política y voy a la otra pasión tuya, que es el fútbol. Fanático de Central. Sí. ¿Y cómo ocurrió eso de ser fanático? ¿Ya cuando viniste a estudiar acá o ya venía de antes? No. Yo cuando vine a estudiar acá, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero no tenía equipo. Y me gustaba muchísimo el fútbol. Y fui un día a la cancha Central, a la Popular, por supuesto. Y me encuentro en el viejo estadio de Alberdi. No, es el mismo lugar sí, donde está ahora, pero era otro estadio, nada que ver. Y cuando está por empezar el partido, la hinchada de Central canta la marcha peronista, pero de punta a punta. Se la sabían todas. Y yo dije, bueno, este es mi lugar. Y desde aquella época soy socio vitalicio, ya hace muchos años. Y los últimos 3 años lo dedicamos con un grupo de gente que hoy está en el gobierno del club a tratar de darle otra conducción, sobre todo, como decimos nosotros, profesionalizar la pasión y administrar bien el club. Te aclaro que los dirigentes de fútbol no son fáciles, se encuentra de todo, pero acá hay una conducción donde obviamente hay miembros de nuestra agrupación que se llama Marca, porque fue un conjunto de 4 agrupaciones,
Justamente uno de miembros de nuestra agrupación, el doctor Roberto Fatal Jaef, ocupa la tesorería del club, y tenemos otros en otros lugares. Y de lo que se trató fue de ordenar el club, gobernarlo con una decencia total y empezar a la inmensa capacidad que tiene Central, que se ve desde afuera, a poder aprovecharla. Ahora en noviembre se va a largar la ropa, el club va a vender su propia ropa. ¡Epa! Una línea de ropa, sí, porque el convenio con Nike, que es un desastre, que nos dejó la comisión anterior, una vergüenza es. Cualquier pleito que tengamos, tenemos que ir a pleitear a Londres. A Londres, qué bien. Estamos así atados. Y bueno, vamos a largar la línea de ropa. Hace poco hicimos una cena de 1000 personas para juntar fondos. Aparte de lo que juntamos, porque había entradas de 5.000, de 3.000 y de 1.500, se recaudaron creo que 400.000 pesos de subasta de la camiseta de Marcos Rubén, los botines, y una corbata de Pinola. Mirá vos. ¿Qué te quedó pendiente en la vida? Porque estuviste así de ser intendente de la ciudad de Rosario. Nada. ¿No te hubiese gustado ser intendente? Sí, me hubiese gustado, pero fui 2 veces ministro de esta provincia, fui presidente de la empresa Pero Energía. Sos te sentís rosarino, sos de Central y no te quedó la plata de decir, bueno, tengo que volver a intentar la intendencia de Rosario, una materia pendiente, o estás satisfecho con lo que pasó? No, porque yo perdí la intendencia de Rosario por una división del peronismo. Un sector del peronismo que perdió la interna conmigo decidió trabajar con Caballero y que era mi contrincante, ¿no es cierto? Al cual nos conocíamos de la militancia universitaria. Sí, sí. Y a mí me pareció que lo que había pasado era muy grave, gravísimo. Yo perdí por una escasa cantidad de votos. Sí, poquito, muy poquito. Me pareció que era muy grave y yo decidí por un tiempo alejarme de los primeros planes y ahí estuve trabajando en el Plan Nacional Unido para el Desarrollo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Y recién volví muchos años después, aunque seguí siempre ligado al movimiento y al partido, ¿no? Bueno, esta charla va a quedar pendiente, porque tenemos tantos temas que amerita después una segunda parte de este programa. Gracias por haber venido. ¿Te sentiste cómodo? Comodísimo. Pasó rápido, ¿no? Rapidísimo. Ustedes en 7 días nos volvemos a encontrar.